La Voz del Derecho presenta Punto de Referencia. La columna del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Presentamos un cordialísimo saludo a todos los oyentes de La Voz del Derecho en Colombia y en el mundo. Hace 26 años, por estas fechas, deliberaba en Colombia la Asamblea Nacional Constituyente, en la capital de la República, en el Centro de Convenciones Gonzalo Jiménez de Quesada, convocada como lo era la Constituyente por el pueblo colombiano el 9 de diciembre de 1990, sus actividades principiaron el 5 de febrero del mismo año. Esas tareas de la Asamblea culminaron el 4 de julio de 1991 y el 7 de julio fue promulgada la Constitución mediante la publicación de su texto en la Gaceta Constitucional, órgano oficial del cuerpo constituyente. Se esperaba que, desarrollados como lo han sido por la Corte Constitucional, sus valores, postulados y fundamentos en una nutrida jurisprudencia, la Constitución se arraigara definitivamente en el pueblo colombiano y fuera acatada y respetada por el Estado y por todos los órganos e instituciones y por los particulares, que fuera una Constitución de más larga duración en el tiempo que la Constitución anterior, que inclusive pasó de los 100 años de vigencia, y que desde luego, en virtud de sus postulados, de sus principios, de los derechos y garantías que consagra, se asegurara una pacífica convivencia de los colombianos. Y asimismo, que el amparo de ese estatuto sirviera precisamente para aclimatar la paz. Y justamente, en la Constitución, en su artículo 22, se consagraba la paz como un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento, pero desde luego, en el ámbito de su aplicación, en el ámbito de su observancia, dentro del concepto de que la Constitución es, como dice su artículo 4, norma de normas, y que se llevarán a cabo procesos de paz, desde luego, con las organizaciones alzadas en armas para vincularlas a la institucionalidad y para cumplir los postulados, los mandatos, las reglas, los derechos y las garantías de la Constitución. Por eso fuimos partidarios del proceso iniciado hace ya 5 años por iniciativa del actual gobierno. ¿Qué pasó, sin embargo? A medida que el proceso de paz que se inició hace 5 años avanzó, fuimos viendo que la mesa de diálogo de La Habana se fue entendiendo por las partes, en particular por el gobierno, como una especie de constituyente capaz de reformar todo el sistema jurídico, comenzando por la Constitución, o de reemplazarla, y de implantar un sistema de justicia superpuesto a los órganos y tribunales previstos en la Carta de 1991. Se firmó entre el presidente de la República y el máximo jefe de las FARC un voluminoso acuerdo de 297 páginas, cuyo contenido no alcanzaron a conocer ni a dimensionar los colombianos, que de todas maneras fueron convocados a un plebiscito en que por la propaganda oficial se confundió la paz como valor, en cuyo logro todos estamos de acuerdo, pero se confundió con ese extenso y en muchos aspectos incomprensible documento que pocos leímos, como si fuera lo mismo. Se votó, tras las campañas por el sí y por el no, opciones igualmente legítimas, ganó la opción negativa, triunfó el no al acuerdo, lo que de ninguna manera implicaba rechazar la paz. Pero el gobierno, cuyos delegados y los de las FARC añadieron otras páginas, llevó al Congreso un documento de 310, igual en su contenido al improbado en las urnas. El Congreso lo respaldó políticamente, pero ese apoyo se presentó al país como una refrendación popular. ¿Lo podría aprobar políticamente? Claro, el Congreso tiene a cargo, según la Constitución, el control político sobre los actos del gobierno. Pero una cosa es el control político y otra cosa muy distinta, la refrendación popular. Pues se le dio a ese respaldo político del Congreso un alcance de refrendación popular, sin que lo fuera. Porque es que el Congreso no puede sustituir al pueblo para refrendar absolutamente nada, porque una cosa es el pueblo titular de la soberanía y otra cosa es un órgano constituido como el Congreso. Pero sin que fuera
refrendación popular se entendió como tal y así lo aceptó infortunadamente en una deplorable sentencia la Corte Constitucional. Ahora el Senado aprueba que ese acuerdo es el máximo nivel de nuestro ordenamiento, que se incorpora al bloque de constitucionalidad, que es inmodificable por 3 periodos presidenciales y que está por encima de la Constitución. La Carta Política de 1991 entonces ha sido sustituida por este acuerdo de paz y eso que hace 26 años se tramitó en la Asamblea Nacional Constituyente ha sido reemplazado por lo que durante estos últimos 5 años tramitó el gobierno con las FARC en diálogos en La Habana, dando a esos diálogos el alcance de una constituyente, que no lo tiene definitivamente, y por lo tanto todo esto que se ha hecho es completamente ilegítimo. Hasta pronto. Escucharon Punto de Referencia, la columna del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Una presentación de La Voz del Derecho.